Hola Ray, ¿cómo estás? Hola Geraldine, bien y tú. Bien, también. Bueno, bueno que logramos Vamos, estar aquí sentados para, qué bueno para hablar de que este tema se dio que nos este apasiona espacio. tanto. Sí, feliz de que podamos conversar esto y que se nos vayan uniendo ahí personas y que estén interesadas también en generar comunidad, información sobre este tema importante. Exacto, sí. Comentar también que idealmente nos queríamos conectar desde el Instagram de CIEP Chile, que es la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos. Geraldine, yo y otros profesionales más del área de la salud mental, del área de la ciencia y la investigación, estamos armando este proyecto. Así que parte de nuestra Nuestra- motivación de estar aquí es poder conversar sobre esto que estamos armando que nos motiva tanto, ¿no? Que es lo que estamos llamando ya la CIEP. la CIEP, nuestra guagua. Exacto. Ya tenemos un Instagram, CIEP Chile, todavía no hay publicaciones. Luego vamos a Y subir este reel por allá, que va a ser de los primeros. Así que, está empezando a andar en las redes sociales. Esto nosotros ya hace tiempo que llevamos conversaciones y ahora ya nos estamos un poco como saliendo hacia el público también, exacto. pues, a poder darnos a conocer, a mostrar este proyecto que llevamos gestando hace ya un tiempito. Ujú. Mm. Ahí la Clau puso el Instagram CIEP Chile. Eh, Ahí está, para los que quieran seguirlo. Vamos a estar subiendo algunos Carito, contenidos muy interesantes de lo que hola. estamos hablando ahora. Ujú. Te conocí a su mano también. Sí, pues. ¿Esperamos que se conecte más gente o le damos nomás? Ya podríamos tal vez ir empezando a introducir el tema del live que nos convoca, si te parece. Ujú. Eh, Este Tiene que ver tema con que la integración psicodélica. Nos vamos a enfocar sí, especialmente en lo que es la integración, es decir, lo que sucede después de un viaje, cómo por tu le experiencia. sacamos provecho a una experiencia en un estado ordinario de conciencia. Ujú. Exactamente. Vamos a tratar de ser lo más coherente posible sobre este tema. Dentro de lo posible. Dentro de lo posible, porque lo más probable es que nos vamos por la rama un poco, así que ahí pedimos que nos tengan paciencia. Ajá. Es un tema que nos gusta mucho, así que tenemos harto de qué hablar. Pero ¿Te tenemos gustaría ahí un comenzar punteo. presentándote? Dale, me presento yo entonces Sí, primero. Ya, dale. ya voy. Voy a partir con una presentación más de experiencia que de título, que creo que es lo que más me gusta como presentarme desde ese lugar. Eh, y de por qué me hacen tanto sentido también los psicodélicos, ¿no? Mm, Creo que parte de una curiosidad propia, de algo que yo hace mucho tiempo venía sintiendo, o sea, lo veía en la clínica con los pacientes que llegaban hasta cierto punto en sus procesos y que de ahí como que llegaba a un lugar donde ya no se podía seguir, donde como que no se pudiera atravesar una barrera y me pasaba a mí también, o sea, yo por mucho tiempo estuve manteniendo sintomatología entre ansiosas, depresivas, me diagnosticaron con un montón de cosas en su momento y nunca, el psiquiatra en ese momento nunca llegó a una conclusión o a una idea de qué es lo que podía estar pasando. ujú, Y por una curiosidad propia también, como de qué será lo que pasa, ¿no? Como de qué será lo que pasa que uno no mejora, que los síntomas como que se van transformando. Llegué en un momento a los psicodélicos, pues, y fue como, ¿qué es esto? Como siento que eso fue como lo que más me llegó así en lo profundo, como una gran pregunta de qué es esto y como que se abrió toda una ventana de respuestas a preguntas que había tenido durante
toda la vida, podría decir, yo creo, por lo menos desde la adolescencia, donde empiezan como estas manifestaciones sintomatológicas Ya. generalmente. Entonces, cuando los conocí dije eso, como, ¿qué es esto? Me llamaron mucho la atención, como todo lo que podían llegar a abrir, todo lo que era la experiencia, lo nutrida de la experiencia, lo sensorial de la experiencia. Y también, dado que venía de una formación psicológica, pude explicarme y darle ciertos símbolos a esa misma experiencia. Yo lo conocí desde un lugar más ceremonial, no desde un lugar de terapia asistida con psicodélico. Ujú. Y dije, pero ¿por qué esto no lo conoce más gente? ¿Por qué no se sabe? ¿Cachai? Como esa fue mi siguiente pregunta en todo esto. Y empecé yo a caminar con ellos, a incursionar, a probar, y empecé a notar mejoras en el estado de ánimo, mejoras en la salud, mejoras en un montón de cosas, como también en el procesamiento cognitivo de la información, era Ya. como que se abrían muchas puertas. Entonces desde ahí que nace esto y ya después me fui hacia un camino más académico, a conocer mejor el tema desde un lugar desde la evidencia, se podría decir, yo creo, Ujú. ¿no? Como poder darle un poco más de forma quizás empírica a fenómenos que son complejos de repente de explicar en estos estados modificados de conciencia. Que eso podría decir, creo que viene desde ahí, viene desde un camino que yo recorrí con ellos y que dije, esto lo tiene que conocer más gente y puede fácilmente ser un modelo de sanación y me aburrí un poco como de devolver a los pacientes solamente a una funcionalidad, que de repente eso es lo que pasa en la psicoterapia, que es como, quiero que se me vaya el síntoma, quiero volver a trabajar, quiero volver a funcionar, pero no más que eso, y me aburrí un poco de ese estilo de psicoterapia que para mí no hacía sentido. La verdad, como creo que eso fue lo más relevante y por qué empecé a, a experimentar y también a hablar sobre esto. Sí, sí, Ujú. es un tema. Mm. Eso Ah, podría decir. ya. No sé si fue clara la explicación, pero bueno, más o menos. Súper, súper. ¿Viste? Eres la mejor, dice. Buenísimo. Claudia, un besito para ti. Buenísimo. Bueno, gracias, Gerard, por compartirnos ese camino. Mm, De mí puedo compartir que también he tenido interés en temas relacionados con espiritualidad hace harto tiempo. O ujú. sea, de prácticas de meditación, de yoga, de este tipo de experiencias también. Y siento que para mí el llegar a lo psicodélico es un camino que está enraizado en esa búsqueda personal de, Mm. de antes, digamos. Entonces, ya cuando conocí este tipo de medicina, afortunadamente ya tenía como un camino de práctica de meditación, había estado en terapia también, entonces tenía como una base para poder comprender y acercarme al mundo más emocional, corporal, también he estado ligado por un buen tiempo al mundo de la danza también, hace años atrás ya no he Ah, practicado, pero mira, no tenía ese idea. camino corporal. Entonces ya había como entrado en eso, pero claro, al momento ya de empezar a tener experiencias de este tipo, como que se abre algo mucho mayor, Ujú. eh, que puede ser abrumante o sorprendente o muy liberador y al mismo tiempo como decir, wow, fuerte que fue eso. En mi caso, como de decir, qué bueno que tenía estas herramientas para poder navegar estos viajes, ¿no? Qué bueno que contaba con un apoyo de psicoterapia, qué bueno que tenía una práctica de movimiento, qué bueno que sabía que estaba mi respiración y que podía hacer eso mi ancla. Mm. Eh, Porque en su momento me ha tocado, claro, tener liberaciones emocionales potentes o acercarme a cosas muy desconocidas Mm. eh, y al mismo tiempo muy sanadoras también. Entonces, claro, también viene esta búsqueda desde un lugar de ya haber probado la psicoterapia, estar hablando, darse cuenta que hay cosas que se repiten y querer como un poquito más. Mm. De ese interés
terminé mi estudio en psicología, me fui a la selva, estuve ahí varios meses también, como, probando también medicinas tradicionales amazónicas, ayahuasca principalmente, otras dietas también. Qué Y buen, como, qué como buena. siempre, como, ya, ¿qué más? ¿Qué es lo más fuerte? Ya, bueno, eso es como parte de mi personalidad, ¿no? Como buscar respuestas intensivas. Sí, sí, Eh, yo tengo un poco pero de sí, lo mismo. también, ¿cierto? De la búsqueda, ¿no? Somos buscadores por los que llegamos aquí también. Explicaciones, sí, Sí, de explicaciones de fenómenos que informarse también. antes se Sí, escapan. sí. Y en eso pensaba también que es importante tener herramientas, porque muchas veces tú y yo seguramente hemos escuchado experiencias de otras personas que quizá no estaban tan preparadas, que no sabían a lo que iban, porque no tenían recursos internos para manejar en una circunstancia que es tan desconocida, ¿no? Tan desestructurante también para el ego. Sí. Entonces, desde ahí también nace ya mi interés más a nivel como profesional o terapéutico de acompañar procesos de integración de Ujú. personas que hayan tenido experiencias por su cuenta y que necesiten elaborar algo de lo que sucedió, porque además también hay que decirlo, muchos profesionales de la salud mental no tienen conocimiento respecto a esta área, ¿no? Eh, Sí, es Hay cierto mucho eso. prejuicio, mucha Hay mucho ignorancia prejuicio. también. Entonces, Sí. lo importante es que haya gente con experiencia, pero también con preparación y formación para poder acompañar a alguien que viene de, no sé, de haberse experimentado en el útero, por ejemplo, o de haberse muerto, o de haberse visto en Exacto. otra situación muy Sí, extraña, ¿no? qué importante esto que tú decías, ¿eh? Como de repente, como la desinformación, Mm, porque claro, hubo un periodo de los psicodélicos donde escaparon del laboratorio y, claro, fue un poco complejo desde el punto de vista social, donde vinieron varias como sí, represiones hacia los psicodélicos y donde quedó una visión de ellos mismos también como sustancias peligrosas, ¿verdad? Que hacían que las personas salieran de sí, ¿no? Porque efectivamente pasa eso, ¿no? Uno sale un poco de sí mismo con lo psicodélico o bastante de sí mismo, pero tiene que ser en un contexto, ¿verdad? Y cuando de repente puede haber un clínico que trae esta visión y no se ha actualizado esa visión, puede ser tremendamente perjudicial para la persona que está abriendo algo que es de una vulnerabilidad muy importante, ¿cierto? Como cómo te ve, cómo te juzga el clínico que te está atendiendo. Para ti puede ser que nunca más queráis abrir esta experiencia por temor a ser juzgado. exacto, exacto. Y ahí como tú dices, esto de salir de uno mismo, Mm. quizás me atrevería como a agregar salir de uno mismo de la manera en la que uno se ha acostumbrado a verse a sí mismo. Claro, Porque también la de una manera forma nos conecta habitual. más con nosotros mismos, de alguna Claro. forma. Es extraño, pero es como que el lente con el que nos miramos Mm. cambia la perspectiva y te encuentras con otra parte de ti, o con algo más grande dentro de uno también. No es que estemos como enajenados o alienados, sino que quizás te puede ayudar a conectar con algo más profundo que estaba ahí y que no lo estábamos notando. Claro, que está o reprimido o que está muy por debajo de la superficie, po, ¿verdad? Sí. Si al final los psicodélicos hacen un poquito esto, como que van a buscar más allá de la superficie, o sea, más abajo de la Ujú. superficie y ahí tiene que haber alguien, ¿no? Que te esté guiando, que esté ayudándote a navegar, ¿no? Ujú. Este concepto eh, que, que Will Richard lo usa mucho, el de navegación, como el navegar por estos estados y que alguien te vaya ayudando. Después uno lo va haciendo de forma natural, va desarrollando estrategias, va desarrollando habilidades para poder Exacto. navegar las profundas aguas del inconsciente, pero en una primera instancia la importancia que alguien esté ahí, tanto en la experiencia como post-experiencia, es vital, encuentro yo, ¿no? Como es muy importante. Sí, sí. Estoy pensando que quizás antes de seguir navegando en estos temas, podríamos también comentar un poco de lo que es la CIEP, ¿no? Como también el paraguas en el cual estamos ambos y que nos convoca, Ujú, eh, para luego seguir, si te parece. ujú. Porque es importante para nosotros mencionar esta sociedad que hemos estado ya
armando y convocando entre diferentes Ujú. profesionales. Eh, Esta es quizás nuestra primera actividad más abierta o más pública. Sí, Se vendrán varios más proyectos. Eh, y bien interesante lo que está pasando, porque habemos psicólogos aquí como ambos, ujú. pero también hay psiquiatras, médicos, biólogos. Sí, es bien nutrida la cantidad de profesionales que hay en la CIEP y que también creo que todos tenemos como el mismo objetivo, ¿no? Como Ujú. de cuidar un poco los contextos y también cuidar a las personas que vayan a consumir un psicodélico, ¿no? Como Exacto, hay una parte muy fuerte como de reducción de daño, siento yo, en la CIEP sí, y que tiene ese objetivo, ¿no? Como hay muchas veces que los psicodélicos se aplican o se toman y hay experiencias difíciles o hay contextos también que no son los más apropiados para tomar un psicodélico. exacto, No, no son los más preparados y creo que en la CIEP hay una gran como interés en ese punto sí. en específico, ¿no? Sí, yo diría que es un área bien importante, que nos convoca, de la reducción de daño, o sea, como, y la psicoeducación también, que va de la mano, ¿no? Cómo entregar información que sea útil para las personas que deciden de manera libre y voluntaria experimentar con su conciencia a través de plantas medicinales, por ejemplo, Ujú, u otros enteógenos. ujú, Eh, Hay que saber algunas cosas, hay que estudiar, hay que informarse, hay que ver a otros, idealmente, ujú. no siempre es así, pero parte de nuestro compromiso y motivación es poder brindar información que va a ser en la forma de podcast y otros artículos también que van a ir saliendo respecto a cómo reducir daño y maximizar beneficios, por un lado. Exactamente. También eventualmente nos imaginamos haciendo algún tipo de investigación, hemos hablado de ciencia ciudadana, estamos en comunicación con otras sociedades de Latinoamérica. Con la red latinoamericana, sí, 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 eso es un enlace súper importante que está ahí y que, bueno, hay parte los integrantes de la red latinoamericana, yo vi conectado algunos en un momento, pero sí, creo que Latinoamérica se unió de alguna Sí, forma, ¿no? sí, Como por una misión y una visión en común, que es generar este tipo de sociedades, de agrupaciones donde se esté publicando constantemente, donde haya un grupo de personas que está preocupado de cómo se están administrando, la forma en que se están administrando los psicodélicos y también generar discusión al respecto, ¿cierto? Yo creo mm, que eso también es súper valioso, o sea, está en un mundo, o sea, está en un momento el psicodélico como tan o sea, nuevo, digamos, como para la ciencia, porque esto para los ancestros ya lleva mucho tiempo, pero para la ciencia está en un momento muy nuevo donde estamos todos como compartiendo experiencia, armando un poco equipo en ese sentido, preguntándonos, oye, ¿qué te ha funcionado? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Con qué protocolo te ha funcionado mejor? Otros que dicen, no, yo he hecho algunas variables en los protocolos, ¿verdad? Y ahí vamos construyendo esta gran como base de datos en conjunto y también lo bonito que tiene la CIEP y también la sociedad latinoamericana es que eh, se crean estos datos también en un contexto cultural, ujú, ¿verdad? Que yo creo que el contexto cultural de Estados Unidos no es el mismo que el de nosotros, ¿verdad? Que exacto. ese es un punto bien importante. Sí, estoy siguiendo aquí el Instagram para que puedan ver. Y me quedo con algo que dijiste también de que se está uniendo Latinoamérica en torno a este tema, porque yo creo que este es un tema que efectivamente nos une, o Mm, sea, eh, con todas las tradiciones que tenemos, en todas las naciones que hay en cada país, digamos, todas las tradiciones ancestrales y nativas, eh, sí. el trabajo con estados no ordinarios de conciencia es algo expandido, ya sea a través de la ingesta de medicinas o a través de ayunos, Mm, danzas, etcétera. O sea, ujú. posturas, retiro,
es algo que nos acompaña, ¿no? Como arquetípicamente también. Mm, El, de alguna forma, hacer algo para acceder a un nivel de conciencia distinto de lo ordinario. mm, Yo creo que en la sociedad actual estamos como ya saturados de eso, o sea, es como que tenemos una necesidad de abrirnos a algo más grande, ¿no? Más mm, trascendente, mm. como que ya esa cotidianidad aburre, ¿no? Como que las noticias, como que el metro, como que aquí y allá, como que la La misma rutina. depre de siempre, los rollos, como que, ya, ¿qué más? ¿Cómo nuestra Claro, como sociedad que es ya tan basta de fome, hablar de tan estos plana? temas, Claro. como que ya uno se empieza a aburrir como hablar de Ujú, los temas ujú. eh, comunes y silvestres, podríamos decir, sino que sin, sin ser prejuiciosa al respecto, ¿cierto? Sino que mirándolo con esta mirada como de que ya llegamos a un punto en el que como humanidad tenemos que tomar una conciencia, ¿no? Como para nuestro planeta, para las personas que van a seguir en él, etcétera, etcétera. Y pienso que los psicodélicos también están como a la par con nosotros, ¿no? O sea, porque ha habido un nuevo boom de los psicodélicos, yo pienso que es precisamente por esto, ¿no? Como las Ujú. plantas tienen una inteligencia, o sea, como yo creo que probablemente están participando en esta toma de conciencia y en este decir como, oye, hay algo más que la realidad ordinaria, ¿cierto? Como hay algo más que levantarte todos los días, ir al trabajo, volver a tu casa, después al Ujú. otro día lo mismo, después el fin de semana ya carreteáis y te reventáis y después volvemos a la máquina de el día a día, o sea, se puede vivir más y mejor, creo yo, ¿no? Exacto. Y los psicodélicos en eso sí que te muestran y te lo muestran a veces de una forma bastante dura, ¿no? Como momentos difíciles. O sea, yo siento que hay un poco de repente como una romantización con el psicodélico, ¿no? Como de cuando te lo tomes vas a ver, no sé, la quinta dimensión o qué sé yo, pero hay veces que estas medicinas igual te muestran lo que te tienen que mostrar y a veces con dolor, Ujú. ¿no? Que no lo ha pasado mal, digamos, con los psicodélicos. A quien no lo han, no lo han Ese es el momento ayahuasqueado. difícil del viaje, que es lo que también le da más sabor a la cosa, porque también depende cómo uno llega. Mm, Normalmente uno llega con la mente acelerada, con los rollos, con problemas, con emociones que se van acumulando, como con ese residuo emocional y del estrés, que normalmente no sabemos bien cómo drenar. O sea, si quizás viviéramos de una manera más armónica, mm, más natural, con más fluidez emocional en espacios sociales, familiares, laborales, donde esté integrado la dimensión afectiva, ¿no? Y la dimensión existencial también. Eh, Tal vez no sería, no sé, tan necesario o tan difícil un viaje. claro, Eh, pero, claro. pero la verdad es que venimos bastante rígidos Mm, en nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y como tú estás ahí comentando también, pienso que algo que nos ayudan estas medicinas es mostrarnos que somos seres multidimensionales. Que mm, tenemos esta dimensión humana, terrenal, de las cosas del día a día, el trabajo, mm, pero que no nos limitamos solamente a eso. Y por eso es tan importante la integración, porque es como esa unión entre estos dos mundos. Porque hay gente que también claro, desarrolla patrones de consumo problemático como una forma de querer estar en otra realidad, ¿no? De evadirse, de buscar esa adrenalina también de eso. exacto. Eso, y vi esto y me pasó. ¿Y Mm, cómo te relacionas en tu día a día? mm, ¿Cómo te estás alimentando? mm, Eh, ¿Cómo estás en tu trabajo? mm. Eh, ¿cómo vives tu vida cotidiana? Claro, claro, ¿qué tanto te haces cargo, ¿no? Como una pregunta que yo normalmente hago es como, ¿realmente estás preparado para tomar responsabilidad frente a todo Mm, esto que va a ocurrir? Porque van a ocurrir cosas, ¿verdad? Y va a haber que tomar responsabilidad porque el psicodélico es como que te confronta, ¿no? Es como
se termina un poco la proyección, ¿no? Como ese eso tan humano que tenemos, que proyectamos muchas de las cosas que sentimos y que finalmente terminan siendo los otros los culpables de mi pobre vida y el psicodélico te viene a decir, mira, no, ¿verdad? Como en ti recae esa responsabilidad, ¿no? Cuando el psicodélico como que una proyección te la tira hacia adentro, yo siento que es bien potente ese momento y que hay que estar bien preparado, ¿no? Como de ahí el proceso de preparación y posterior el de integración, de que alguien te esté diciendo tranquilo, o sea, como vamos a mirar esto, vamos a mirar esta proyección que se te devolvió hacia adentro, ¿verdad? Y que ahora, ¿cómo la sostengo, ¿verdad? Como Sí, cuando las cosas se hacen visibles, ¿verdad? Cuando el inconsciente se hace visible es un momento bien fuerte para algunas personas. exacto, lo es. Entonces, qué importante poder hablar sobre eso después, Mm. elaborarlo de alguna forma, o dibujarlo, o Ujú, escribirlo, ponerle palabra a la vivencia, ujú, porque si no puede quedar como un hecho aislado, como una volada, como una locura, como algo difícil que no quiero volver a hablar o recordar, ujú, o como algo vergonzoso, porque a menudo en un estado alterado de conciencia nos comportamos de manera distinta, podemos decir cosas distintas, podemos movernos distintos, podemos expresarnos emocionalmente distinto como lo haríamos en lo claro. cotidiano. Entonces, eh, importante que toda esa vivencia no quede encapsulada, Ujú. sino que sea material para elaborarlo, para integrarlo y para hacer una toma de conciencia para mi vida. Claro, poder llevarlo a la acción, ¿verdad? Es como bien importante esa parte y ese momento, ¿no? Que es un momento yo siento como muy crítico, ¿no? Cuando hay que llevar a la acción todo esto que sentimos, que vimos, que hay veces que es difícil integrarse solo, ¿verdad? Como eh, sin un apoyo, sin una guía, sin alguien que te esté acompañando realmente. Y sobre todo cuando, por ejemplo, hay contextos en los que nunca nadie de tus cercanos ha tenido una experiencia con un psicodélico, ¿verdad? Claro, Como de además, que una persona, nunca son las mismas experiencias, pero uno a partir de la propia ya puede entender a la del otro, ¿verdad? Como cuando te dicen, oye, experimenté algo para lo que no tengo palabras, te creo, porque lo he sentido y lo he vivido, ¿verdad? claro, Eh, pero claro, sí que es importante esa parte donde uno va pudiendo acompañar ese momento de integración y de bajada, la bajada que se ujú, le llama, ¿no? ujú, Como, porque incluso te puede tal vez ahorrar estar como en un viaje y otro viaje. A veces me ha tocado escuchar personas que toman hongos, el fin de semana siguiente de nuevo, o toman éxtasis, después un LSD, y están así como constantemente una tras otra. Y mm, tú dices, como esta persona no sé si está tan aterrizada o si está como haciendo esto como por costumbre o por entretenimiento simplemente, ujú, eh, o hay un propósito ahí como más profundo de autoconocimiento, de elaborar. Entonces, quizá, oye, antes de la próxima, espérate un mes, no sé, date un tiempo, claro, elabóralo, procésalo, ve qué pasa contigo, con tus sueños, con tus emociones, ve cómo funcionas tú cuando no estás ahí las medicinas constantemente tiempo. Entonces, actuando, mm, sí. Sí, pues, o al menos que alguien te haga la pregunta, ¿no? Como, oye, ¿no te parece que es mucho tanto psicodélico? mm, ¿Verdad? Como desde esa curiosidad, ¿no? Que siempre se nos transmite en todas las formaciones, como de ser muy curiosos, de ser muy humildes con la experiencia del otro y de no interpretar, ¿verdad? Lo que al otro le está pasando. claro. Eso es algo bien importante que se comenta en las formaciones. Bueno, ambos como que nos hemos ido formando también en esta área. Mm, Quizás fue algo que no comentamos al principio de nuestras presentaciones, pero la eh, verdad. ambos hemos decidido como ir un pasito más allá en esto, ¿no? Por mi parte, me formé en el Instituto de Psiquiatría Integrativa de Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir para allá, tener una vivencia en una clínica de ketamina,
allá estás más avanzado en esto. Hay estados donde se han aprobado el uso de los hongocitocides, como comento, hay clínicas de ketamina, hay Claro. estudios muy avanzados en MDMA. Entonces, para mí ir para allá era como, wow, estoy en el futuro. Es como, este fue un viaje al futuro y volví, y es como, bueno, yo creo que aquí se desarrolla algo de este tipo. Ujú. Eh, con esta seriedad también y Con con la estos seriedad, fines terapéuticos. sí, sí, sí. Bueno, si algo tiene Estados Unidos es que son los reyes de los protocolos, de la seguridad, de los estándares. Entonces, Claro, los estándares de los estudios son bastante altos, ¿no? sí, Como pienso yo, como pensar en replicar un estudio como los que hacen en MAPS, por ejemplo, es un costo bastante alto, así como que ya casi tendría que ser asumido como una política pública de salud para poder desembolsar esa cantidad de millones de dólares, pues. y de muchos años. Y es mucho tiempo, muchos años, sí. Y atravesando estas barreras que hablábamos del prejuicio, del desconocimiento, del tabú, de campañas de desinformación y de generar miedo a la gente también. Y algo de eso también debe estar más o menos en todos nosotros, pues si nos criamos también con esa visión, porque también efectivamente hay sustancias que son dañinas. Así, si hablamos de la coca, la pasta base, etcétera, heroína, hay otras cosas que te dejan pegado, digamos, de una. Al Que final ya te funden el entra todo en el cerebro. mismo saco, se dice, estos son drogas. Entonces, con todo cae dentro de ese saco de las drogas, adicción, cerebro frito. ¿No están así? Exactamente, sí. Sí, es complejo ese tema y también, claro, el uso y el abuso, ¿no? Mm, Sustancias, si bien los psicodélicos no tienen prácticamente un potencial adictivo, de hecho se usa para las adicciones, claro. pero claro, está este otro cúmulo de casos donde efectivamente hay consumos problemáticos y el psicodélico también puede ser usado de mala forma, ¿no? Si bien no va a venir un síndrome de abstinencia, pero sí que puede haber como un consumo excesivo y un no querer como conectarme con la realidad y procesar todo lo que pasó en la experiencia, todo lo que se me desencadenó, ¿verdad? Porque claro, muchas veces el cerebro está bastante fundido para poder hacerlo. Mm. Oye, Geraldine, me preguntaba, ¿cómo es que tú trabajas en integración con una persona, por ejemplo? Alguien que llega a consultar contigo, que tuvo una experiencia. ¿Qué tipo de preguntas harías tú? ¿Cómo lo has hecho? El proceso de integración, yo trabajo harto con el modelo IFS, que es un modelo de integración que se usa para trauma en general, ¿no? Para trauma complejo, pero ¿quién no tiene un trauma, digamos? Como, ¿no? Y desde ahí las preguntas del modelo IFS es un modelo bastante respetuoso con la experiencia del otro y es un modelo que hace muchas preguntas, ¿no? Como casi no hay momentos de interpretación en este modelo. Ya. Eh, y se trabaja a partir de la idea de que el trauma es una experiencia como de corte, ¿no? Como cuando ocurre, hay partes de ti que se digregan de alguna forma, Mm, entonces quedan repartidas y hay partes que se llaman las partes exiliadas y las partes protectoras, ¿verdad? Y desde ahí lo que uno empieza a hacer es empezar a dialogar con las partes de, el paciente, ¿no? Como a decirle, bueno, a ver, ya, tienes miedo a tal o cual situación, háblame un poco de tu miedo, ¿no? Como dibújame tu miedo, ¿cómo es tu miedo? ¿Tiene un nombre? Tengo pacientes que de repente le ponen ya nombre a sus partes, ¿verdad? ya. Y desde ahí lo que trata de hacer el modelo es como
acercar a estas partes que muchas veces nosotros rechazamos, ¿verdad? Hay partes que no nos gustan y no tomamos contacto con ellas, como que no nos da esa curiosidad de conocerlas, ¿verdad? Nos gusta más conocer estas partes más alegres, las que no tienen el trauma, ¿verdad? Como esas partes las conocemos bien, cuando estamos contentos, cuando estamos relacionándonos con otros, las sensaciones que nos ocurren, son partes que conocemos mucho mejor. Entonces, si pudiéramos como reducir a una pregunta es ¿cuáles son tus partes, no? ¿Cuáles son estas partes que están dentro tuyo, conviviendo constantemente y que además te traen sufrimiento, ¿verdad? Y la invitación es como, ¿te gustaría conocerla? ¿Verdad? ¿Te gustaría que fuéramos a un viaje introspectivo y conocer tus partes? Y siempre en este modelo se les pide permiso a las partes, ¿verdad? Antes de hacer cualquier movimiento, uno pide el permiso de las partes y se maneja mucho el concepto del sanador interno, que es como todos nosotros tenemos un sanador interno que no es el médico, que no es el psicólogo tampoco, sino que es algo que está muy dentro de nosotros y que sabe cuáles son los caminos para la sanación y para nuestra sanación. Entonces, es a ese sanador y a las partes que se les pregunta antes de avanzar o dar cualquier paso, ¿verdad? Antes de conocerla. ¿Tú estás de acuerdo? Por ejemplo, uno le puede preguntar a una parte, ¿estás de acuerdo con que vamos a conocer a esta parte que siente vergüenza? Y a veces las partes responden que sí, a veces las partes responden que no, que todavía no quieren conocerla, que les da un poco de lata, que no les gusta la idea, que sienten un poco de susto, ¿verdad? Son como las respuestas más comunes. Pero yo creo que esas serían las dos preguntas principales, como te gustaría conocer a tus partes y cuáles son tus partes. Y en relación al proceso de integración, después de una experiencia psicodélica, ¿cómo se relaciona esto que me estás contando, ¿no? Porque muchas veces durante la experiencia vemos distintas partes nuestras, vemos partes nuestras que afloran, y nos Exactamente. asustan, que las encarnamos, Ujú. y después chuta, mira lo que hice, mira lo que apareció de mí. Claro, claro, claro. Es como, es lo mismo, se trabaja de la misma forma. Es como, cuéntame un poco de cómo fue tu experiencia y es la misma persona, la que posterior a una experiencia psicodélica, habla naturalmente de las partes, ¿verdad? Como hay una parte que en un momento sintió mucha angustia, hay otra parte que en un momento quería solamente escapar, hay otra parte que en un momento se sintió muy plena, ¿no? Y ahí uno empieza a hacer un proceso asociativo de ir guiándose a través de la emoción, ¿verdad? Y esa emoción, ¿a qué otro aspecto te conecta? Ah, no, me acordé de un momento en el que, por ejemplo, estaba con mi papá frente a una playa y estábamos muy pleno ambos, ¿verdad? Entonces ahí uno va haciendo como el proceso asociativo, pero es el paciente quien asocia, no uno, ¿verdad? Como, porque uno cuando hace el proceso de preparación más o menos conoce la historia vital del paciente y uno fácilmente podría hacer link entre la experiencia que tuvo y la experiencia vital, ¿verdad? Y uno se mantiene ahí al margen y le pregunta al paciente. Y aunque uno se coma la lengua por decirle, oye, pero esto no te recuerda esto que me hablaste en algún momento, uno se abstiene de decirlo y es el paciente que va a su propio ritmo, ¿no? Es como requiere de terapeutas bastante como pacientes, ¿no? Porque hay veces que los pacientes no están como en los momentos precisos para poder conectar ciertos hechos y asociarlos, ¿verdad? Precisamente porque el trauma está ahí todavía. ¿No? Qué interesante lo que nos cuentas Ujú. desde tu modelo de trabajo, el IFS, ¿no? Internal Family System. Un modelo súper interesante que ahora está como más en boga y que es muy aplicable a lo que estamos hablando de los psicodélicos. Los psicodélicos, sí, pues. Sí, pues tú también trabajáis desde un modelo bien interesante que también me gustaría escuchar cómo se aplica el modelo en el que tú trabajáis a los procesos de integración. Claro, yo me he formado en la línea de la terapia centrada en la Ujú. compasión, entre otras cosas, también constelaciones familiares y el enfoque transgeneracional, me interesa mucho. Y desde esta línea de la compasión es súper importante haber desarrollado recursos, como lo son
por ejemplo, la respiración de calma, o sea, aprender un ritmo de respiración un poco más lento y profundo de lo habitual, que nos ayude a activar lo que llamamos el sistema de calma. O sea, básicamente aprender a regular nuestras emociones. Creo que, y le diría a cualquier persona que esté interesada en tener una experiencia de este tipo por su cuenta o guiado, como sea, eh, tiene que aprender a respirar, o a darse cuenta de que su respiración está sucediendo en su cuerpo constantemente. En Sí, la medida que sí. somos conscientes de eso, y que somos capaces de profundizar y volver a nuestra respiración y volver a nuestro cuerpo, eh, podemos anclarnos. Y eso nos da una sensación de seguridad, de que quizás no podemos controlar todo lo que estemos viviendo, ni las emociones intensas tampoco, pero podemos estar presentes y en el cuerpo como conteniendo lo que estamos vivenciando. Entonces eso es un recurso que aplico en todas las sesiones, digamos, o sea por integración o no, o sea, a partir de la base de aprender cómo regular las emociones, cómo bajar los niveles de estrés y cómo conectar con la respiración. Y también hay Sí, no, prácticas específicas para desarrollar lo que llamamos una mente compasiva. El yo compasivo es un elemento central a trabajar en este modelo de terapia. O sea, entendemos que también la mente tiene partes, igual desde el modelo que tú comentas. Y a una de esas partes le podemos llamar el yo compasivo. O sea, una parte de uno que tiene la capacidad de ofrecer cuidado, de comprender sin juzgar, que tiene la posibilidad de contener y estar presente en circunstancias difíciles, en emociones difíciles o intensas también, y saber que tenemos esa fortaleza interna para atravesar esas dificultades. Entonces, ya estando como en contacto, sabiendo que esa es una parte de uno que ha aparecido en otros momentos en la vida, y que si ponemos nuestra atención consciente ahí, podemos cultivar esas habilidades. Entonces, desde ese lugar podemos acercarnos también a nuestros miedos, a nuestras partes vulnerables, pero no nos acercamos ahí sin tener más fortalecido esa parte interna que desde este modelo le llamamos el yo compasivo. Entonces, yo confío. también es interesante, ya hablando de la misma experiencia psicodélica, cómo uno mismo puede a veces verse, ¿no? en el dolor. Como que a veces las medicinas te muestran, wow, he estado sintiéndome de esta forma. O wow, me pasó esto y no me acordaba. O no tenía idea que por esto me ha pasado esto y ahora estoy así. Entonces, como que esa perspectiva ya más amplia de uno, de poder conmovernos con nuestro propio sufrimiento, es parte del trabajo que se hace en la terapia centrada en la compasión, ¿no? Como tener una respuesta empática y de ofrecer cuidado a mi propia vulnerabilidad, en vez que decirme, ¿por qué estoy así? Tengo que ser más fuerte, no debería estar así, hay que echarle para adelante, de nuevo con lo mismo. No, es como, oye, para, esto está pasando, esto estás sintiendo. ¿Cómo, cómo te ofreces cuidado a ti mismo, a ti misma? Ahora que se abrió eso, ahora que lo viste, ¿no? Entonces, esa dimensión del cuidado es súper importante. Eh, Cómo reconocemos cómo estamos y nos hacemos cargo. Eso, en vez de echarle más carbón, por así decirlo, más ingredientes al sufrimiento, como podría ser el Es criticarnos la crítica. o el sobreexigirnos, ¿no? Sí, Aquí pensamos, bueno, cómo contribuyo a aliviar o prevenir mi propio sufrimiento. claro. Qué importante el desarrollo de esa mente, ¿no? En el sentido de que es como un cambio de perspectiva también, es una mente más positiva, ¿no? Más conectada con otros estados emocionales que tienen que ver con la calma, con la paz, ¿verdad? Diferente a esta mente a lo mejor más como amigdalítica, que le digo yo, ¿no? Como más centrada en la crítica, centrada En la amenaza. en el juzgarse a uno mismo, claro, en el castigo a uno mismo también, en la culpa, ¿no? Que es una emoción tan central en casi todo, ¿no? Como el sentir culpa por ciertas cosas que hacemos, decimos o no hacemos de repente, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estamos bien en sintonía
con lo que estamos hablando de cómo se trabaja. Ujú, Y ujú, también yo creo que hay preguntas más generales que son útiles como ujú. para ir elaborando una experiencia intensa, ya sea con psicodélicos o no. O sea, hay gente que no sé, pues, tuvo una experiencia al borde de la muerte, por ejemplo, y se enfermó, que si se muere tuvo un accidente, o espontáneamente, o en alguna práctica de meditación, o de ayuno. Claro. Eh, y hay una metáfora que a mí me gusta, que es como ir, eh, como extraer la perla, Ujú. ¿no? Porque las perlas están dentro de una ostra que está en el mar, entonces hacemos un viaje de ir hacia las profundidades, que es lo que hablamos en la navegación de una experiencia. Qué bonita Y, metáfora. y nos encontramos con algo ahí, que lo vemos desde un ángulo, desde el otro, lo abrimos y ahí encontramos una perla, quizás como una dimensión de algo que nos hace sentido. Y Ujú, luego vamos a la superficie y volvemos a nuestra vida con esa perla. ¿Qué ujú, hacemos con eso? ujú. ¿Cómo cómo la Hacemos, ocupo? claro, nos ¿En hacemos un qué me sirve collar, nos esto? hacemos un aro, Claro, la dejamos guardada en algún rincón exacto. de nuestra pieza, que Sí. bonita la metáfora. A veces puede ser una perlita, como, me di cuenta que tengo que, no sé, cuidarme más, respirar más, no sé, etcétera. Y a veces puede ser una revelación súper importante también. Ujú, claro, claro, y que todo va sumando, ¿verdad? Como yo siento que el proceso de sanación ya es un proceso de desarrollo, ¿no? Como que no es Mm. un momento acotado en el tiempo porque me tomé un psicodélico y se acabó, ¿cierto? Sino que creo que obedece y es algo que tiene relación con el desarrollo, o sea, va a estar contigo toda la vida el proceso de sanación. Sí, exacto. Y ese yo creo que es uno de los riesgos Mm, también en todo esto, porque se puede considerar como una panacea, ¿no? mm, Como estoy sufriendo, he probado todo, voy a probar los hongos y vi un documental en Netflix y esta persona se sanó de la depresión o del miedo a morir, sí, entonces a mí me va a pasar lo sí, mismo. Y sí, muchas sí, veces sí. no, Mm. muchas veces no, quizás quedaste más deprimido por un tiempo porque te conectaste más contigo, estabas ahí en otra. Entonces, Ay, no sé. ese tema de las expectativas, que tiene más que ver con la preparación, Mm, que la otra etapa, mm, ¿no? Previa, también es súper relevante. ¿Con qué mm. expectativas, con qué conceptos, con qué información llegamos a la experiencia? Claro, sí. Y que bueno, mira, yo siempre soy un poco como de tomar todo, ¿no? Como todo nos va a servir de alguna Sí. forma y muchas veces, y lo que me ha pasado, un paciente muy cercano que venía conmigo de una terapia convencional, pero claro, se empezó a interesar por el tema de los hongos y se tomó él un gramaje de hongos sin asistencia, sin preparación, sin nada y la pasó bastante mal, ¿verdad? Como Ujú. creyendo lo mismo, ¿no? Como me voy a comer esto, la píldora mágica, que no existe Sí, eso. sí. ¿No? O sea, hay que tomar conciencia, responsabilidad y son procesos bastante duros y quedo bastante desintegrado, ¿no? Como en el sentido de que por seguir a lo mejor una expectativa, incurrió en una práctica que no fue la más beneficiosa, pero finalmente lo que le vino a mostrar eso fue, eres bastante ansioso, ¿verdad? Como Ujú. como su Sí. ansiedad en la máxima, en el máximo esplendor, ¿no? Como, y él mismo lo dijo, ¿verdad? Fue así como, lo dijo con una humildad que fue muy bonito escucharlo, ¿no? Como de, creo que a veces voy muy rápido, dijo, ¿no? Como Ya. creyendo que voy a sanar cosas que quizás necesito esperar un tiempo. Ujú. Sí. Eh, yo creo que, claro, siempre, todas las experiencias, yo creo que lo psicodélico y la medicina tienen sus formas de mostrar, ¿no? Las cosas que necesitamos tomar conciencia. A veces lo hace así, hay veces que da buenas o bonitas experiencias, Sí. pero la importancia es siempre, como lo que tú decís, ir a buscar esa perla y, pucha, si viene la perla un poco defectuosa, da igual, es tu perla, ¿no? Ujú. Como no tiene por qué ser perfecta. Y yo pienso también como la dimensión del respeto y de honrar estas medicinas y las Mm, tradiciones también que tienen, ujú, ¿no? Que
porque hemos perdido ese conocimiento, esa conexión con los linajes ancestrales, Mm, con una visión más sagrada de la vida y de estas medicinas en particular, entonces se puede banalizar mucho. sí, En la medida en que más se de eso, yo creo que podemos tener experiencias más mm, desafiantes. Eh, Porque es distinto entrar con respeto, hacer un rezo, mm, hacer un ritual, hacer mm, esto una ceremonia, mm. no sé, invocar a tus Intencionarla, ancestros, a claro, tus seres queridos, a las fuerzas de la naturaleza, claro. lo que sea que le haga sentido a uno, ¿no? No Mm, tiene que ser algo mm, impuesto necesariamente en mm, nuestro idioma, por ejemplo, disfrazarse de algo extraño, mm, sino que cómo yo hago esto un ritual, algo sagrado, porque voy a entrar a un espacio distinto de mm. conciencia. Entonces, eso es algo que requiere, bueno, idealmente preparación, pero también una disposición de humildad, ¿no? ¿no? Estamos acercando al misterio, Mm. o al gran misterio. El gran Entonces, misterio, sí. eso requiere de nuestra parte mucha humildad, y si entramos a esos espacios sin quizá esa humildad o esa conciencia, no, puede que nos toque reconocerlo mismo, ¿no? Como tu Ujú, paciente y decir, wow, soy muy ansioso, me apresuré, ¿no? ujú, No. ujú. Bueno, y ese era su aprendizaje. Tampoco esto está como para castigarnos, ¿no? No, Claro, claro. de castigarnos, hacernos daño, Ujú, sino que es simplemente para mirarnos amplificadamente. A mí me gusta el ujú, concepto de los psicodélicos como amplificadores no específicos de la ujú. conciencia. O sea, lo que esté ahí en tu conciencia se va a amplificar. Es Amplificar. Ujú. tuyo lo que aparece, tiene que ver contigo. Es tuyo, sí, como cuántas veces uno ha escuchado el hongo me hizo mal. Claro, claro. Me pegó mal la cuestión, sí. Y uno ya lo tolera un rato, así como ya echemos la culpa al hongo un rato, ¿cierto? Pero es que es lo mismo, Pero porque echarle la culpa a la pareja, o al jefe, o al presidente. la eh, externalización, sí, claro, exacto. nadie se puede hacer cargo de cómo uno se siente. Ujú, Responsabilidad sí. propia. La responsabilidad propia y bueno, y lo que tú decías ahí como de la banalización un poco de esta sustancia y la pérdida de esto ritual, yo creo que también responde a algo como vincular que hemos perdido como sociedad. Yo creo que como sociedad lo que conversábamos al principio del live, ¿no? Como de esto eh, de estar tan robóticos en la experiencia, ¿cierto? Subjetiva que vivimos todos los días. Yo creo que tiene que ver con eso, con la pérdida de los vínculos, con la pérdida de las comunidades, ¿verdad? Cada vez parece ser que nos cuesta más como mostrarnos con el otro, abrirnos con el otro y lo psicodélico de forma ancestral se usaban de esta forma, ¿no? Como para crear vínculos profundos en una comunidad. Entonces, por supuesto que se usan en festivales o cosas así porque es un poco un símil, pero un mal símil, ¿cierto? Como una deformación un poco de algo que, como tú decías, es muy sagrado, ¿verdad? Es un espacio muy sagrado porque vas a entrar a lo más íntimo de ti, como, ¿cómo no va a ser sagrado eso? ¿Cómo va a ser para hacerlo en cualquier lugar, en cualquier contexto, sin ningún tipo de protección, de cuidado de otro? Habla un poco de esta carencia vincular que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Como esta Exacto. pérdida de los vínculos. Sí. Estaba pensando en lo que veníamos conversando de ciertas preguntas que pudieran quedar como para las personas que estén interesadas en esto o que hayan tenido una experiencia y quisieran tenerla, como qué otras ideas pueden quedar como para ayudarles a elaborar lo que vivieron. Hablamos de esta metáfora de la perla, ¿no? ¿Con qué me quedo? Ujú, ¿Qué hago con eso? ¿Cómo ujú, lo integro en mi vida ujú, cotidiana? Me acuerdo que conversamos algunas antes, pero también puede ser, por ejemplo, revisar cuáles fueron los momentos de mayor intensidad ujú, emocional. Que a veces ujú, se nos pueden olvidar las cosas, ¿no? Especialmente cuando estamos en otro estado de conciencia. ujú, Entonces, puede ser bueno hacer una revisión. Viví esto, después viví esto, y aquí se me dio una llave así gigante de pena, o aquí sentí mucha rabia, o aquí sentí mucho miedo. O sea, identificar momentos emocionales también durante el viaje. ujú, Y también, ¿qué te ayudó a transformar esa experiencia? Porque a veces es como un pensamiento que vino, o una imagen, ¿no? Algo que te diste cuenta y cambió completamente el escenario, la vivencia. Entonces,
yo creo que es súper importante como distinguir los diferentes momentos y qué hubo ahí, qué te diste Ujú, cuenta, cómo la surfeaste, cómo ujú, se transformó algo difícil a veces en algo luminoso. ujú. Y en esos puentes, digamos, de conciencia, yo creo que hay una llave súper importante como para mirar así como con un zoom. ¿Qué le pasa? No sé, de repente me acordé de mi abuelo, por ejemplo. Ya, chuta, resulta que tu abuelo es un súper recurso entonces para tu vida. Debí tenerlo más presente, por ejemplo. O me acordé de cómo hablamos, de respirar. O me senté, estaba todo el rato acostado. No sé, como ver qué le fue útil para esa persona, Qué para bueno. atravesar el desafío. Ujú. Y hablábamos también de la importancia de poder de repente escribir esta experiencia, Escribir también, ¿no? sí, Porque con el paso del tiempo se van a ir olvidando, po, ¿verdad? Van a ir olvidándose ciertos detalles y tal vez el día posterior o durante, ¿verdad? Durante la experiencia también poder tener a mano un lápiz y un papel y bueno, ver qué es lo que se puede escribir, ¿verdad? ¿No? Pero posteriormente poder hacer ese trabajo quizás cognitivo y de desacelerar un poco. El pensamiento y el cúmulo de ideas que claro, normalmente está atravesando por nuestra mente, decir, ya, vamos a volver a esta experiencia, volver a este espacio íntimo en un estado habitual de conciencia y veamos qué surge a partir de la escritura, que también es algo muy artístico el escribir, ¿verdad? Como el escribir emocionalmente, ¿no? Como creo que es súper importante, ¿no? Como poder sí, plasmar las emociones en palabras, ¿verdad? En palabras que puede ser como más poético quizás, ¿no? también, claro. ¿Verdad? De todas maneras, diría también quizás escribir durante el día o más de una oportunidad, porque a veces van cayendo las fichas de a poco, Ajá, ¿no? Y es una como bitácora. claro, como una bitácora, ¿no? Mm, Porque no es como que la integración sea el día siguiente y se acabó, mm, o la semana siguiente y eso mm, fue, sino que algo que se va desenvolviendo en la experiencia mm, misma, porque además que la medicina va quedando en el cuerpo, entonces también a través de los sueños, por ejemplo, va llegando información, entonces yo también pondría eso sobre la mesa, o sea, saber que esto puede durar ciertas horas, el efecto más psicotrópico, pero en realidad eso queda en tu cuerpo, en tu inconsciente o en tu conciencia trabajando también. Entonces, súper útil estar atento a los sueños. a los sueños, a la actividad onírica, claro, sí. Sí, que se empieza a desplegar, es impresionante eso, personas que Sí, reportaban previo a la experiencia no o tener poca capacidad onírica, exacto. después pareciera ser que esto como que se destapa y empieza a haber mucha actividad onírica, ¿no? Y empiezan a Sí, recordar también los sí, sueños, porque siempre estamos soñando, pero eh, poder recordarlos de repente es una capacidad que se va perdiendo y que a veces con las experiencias psicodélicas vuelven a aparecer, ¿no? Y poder ir ujú, registrando esos sueños y poder ir dándole un símbolo, ¿no? Como no recurrir inmediatamente a Google a buscar qué es lo que significa tal sueño, sino que darle un símbolo propio a ese sueño, esa experiencia que tuviste. ¿Cómo te sentiste emocionalmente con ese sueño? ¿Qué símbolos aparecieron en ese sueño? ¿Con qué lo relacionaría? ¿No? Creo que es súper importante dentro de la integración y también estaba pensando dentro de la integración que aquellas personas, por ejemplo, que toman fármaco, que tienen un abuso de alcohol, la medicina también te lo va a ir sacando y a veces te va a ir confrontando con cosas difíciles o te va a hacer sentir mal, ¿verdad? Como posterior, ¿no? Para que tú puedas decir, ya, tengo que hacer un cambio importante y se empieza a producir de forma espontánea. Y eso quiero que quede como bien plasmado, ¿no? Los cambios siempre se producen de forma espontánea, los cambios sólidos, digamos, como no vienen de la mente, no vienen de decir, ya, tengo que dejar, no sé, por el alcohol o el cigarro, sino que
vienen de que de repente empiezo a fumar menos, de repente empiezo a tomar menos, de repente el alcohol me empieza a caer un poco mal, no me siento tan bien y poco a poco lo voy dejando y de repente digo, oh chuta, parece que ya no tomo las mismas cantidades que antes o que ya no me gusta el olor o el sabor al cigarro, ¿verdad? Como, Mm. pero es natural, viene de una cosa muy espontánea y eso ocurre dentro de la integración, ¿verdad? De la experiencia, cómo la integra el cuerpo, o sea, no solamente la mente, sino que cómo la integra el cuerpo. Ujú. Súper importante eso, sí, como que hay algo orgánico que se despliega en uno que tiene que ver con esa sabiduría interna, como Mm, mencionabas, del sanador interno, mm, que no es algo racional, no es como algo impositivo hacia uno mismo, sino que mm, es algo que nace de uno, o sea, a mí también me ha pasado en esto, el otro día pensaba, estaba en el supermercado, pasé por el carrito como de, o sea, por el mm. pasillo de las cervezas y dije, wow, así como, hace rato que no me compro una caja, ¿cachai? Antes quizás como que ya, por si acaso. Sí, Y eso ha sí, sido sí. natural. Eso es Es como... muy natural, eh, muy orgánico, sí. sí, sí. Eh, Mira, hay mm. algunas preguntas, que puede ser interesante interactuar un poquito. Cami pregunta, ¿cuándo saber cuál es el momento y cómo saber cuál psicodélico ocupar? Oh, qué Pregunta... difícil pregunta. mm, ¿Cuándo saber cuándo es el momento? Yo creo que, de nuevo, esto que estábamos hablando, creo que hay algo como una búsqueda natural, ¿no? Como que se produce como un interés o una curiosidad natural que se produce al menos, en mi caso ha sido así, voy a hablar como de mi experiencia, ¿verdad? Como no desde a lo mejor algo más empírico, pero desde la experiencia te podría decir que como que surge esa curiosidad de decir, me gustaría experimentar, ¿no? Y yo creo que ese es el momento para decir y ponerle atención, ponerle oreja a esta vocecita que puede ser el sanador interno que te está diciendo, oye, vamos a experimentar con algo un poco más allá y consultar, ¿no? Yo creo que ese es el momento para preguntar mucho, para abrir redes, ¿no? Como con quién podría hacerlo, quién me podría acompañar, cómo hacer un poco el set and setting de esta experiencia, ¿verdad? Y también someterme a algún proceso de evaluación por alguien, ¿no? Como de si será que me encuentro en un momento y contexto adecuado para tener esta experiencia. sí, No sé qué tú qué opinas, Israel. de acuerdo con eso, y pensaba como en algo que la otra vez leía de alguien que comentaba sobre la importancia del el setting y skills, o sea, las habilidades también. Entonces, Mm, también yo me preguntaría, ¿he desarrollado habilidades para poder navegar mi mundo emocional? mm, Eh, Quizás para alguien que está recién empezando a conocerse, yo diría, empieza a hacer una práctica de yoga, empieza a hacer una mm, práctica de meditación, empieza a hacer una psicoterapia, sí, no sé, anda una constelación familiar, o sea, o hazte un reiki, como empezar a probar, ¿no? mm, Como a ver cómo uno se puede sanar, conectar con las emociones de una manera segura, eh, como que hay altos caminos también, ujú, antes quizás de llegar a un mm, psicodélico, que pueden ser recorridos o mm, no, pero yo creo que es importante igual haber desarrollado habilidades de regulación, contenerse, de poder expresarse, de sentir que tenemos una red de apoyo, mm, porque si no es como tirarse un piquero en unas aguas muy desconocidas y después quién te sujeta ahí, ¿no? Entonces, mm, yo sí, valoraría eso, cómo están mis redes, cómo están mis recursos internos para afrontar algo así, mm, cómo me cuido mm, eh, para que esto sea algo provechoso y beneficioso y no algo que quizás genere claro. frustración o miedo. Cómo está mi cuerpo, ¿no? Yo creo que por ejemplo, personas de repente que tienen mucho dolor en el cuerpo, yo no sé si les recomendaría una experiencia con un psicodélico inicialmente, ¿no? Creo que el dolor en el cuerpo primero tiene que ser un poco simbolizado por la mente, ¿no? Y posteriormente quizás podría ser un psicodélico, pero creo que podría una persona que tiene mucho dolor en el cuerpo pasarla bastante mal quizás con un psicodélico, porque no va a entender qué está pasando, ¿no? Si el cuerpo le está hablando tan fuertemente
uno se está escuchando, yo creo que es importante saber cómo está el cuerpo también, ¿no? Dentro También eso es súper importante también. Y también de si uno tiene algún diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, como mm, que casos de psicosis o quizás bipolaridad o trastornos límites de la personalidad, quizás que estén más desestabilizados, personas que estén con polifarmacia, o sea, tomando muchos fármacos distintos, mm, o menores de edad, haciendo embarazadas. como que Mm, ahí se requiere mucho cuidado porque esto puede generar más desregulación mm, emocional en casos en los que se ha trabajado para lograr cierto equilibrio. claro. Entonces, si hay estado muy desequilibrada en tu vida, estás en un momento de equilibrio, fantástico, sigue así, o sea, no vamos a desarmar ahora el puzzle si te costó tanto llegar a un momento, ¿no? Claro. Eh, entonces ahí cada persona tiene que conversarlo con su sanador interno Sí. y sentir. Y, y levantar la mano y pedir ayuda. Yo creo que eso es como lo más Súper, sí, importante, sí. como levantar la mano y decir como, ya, tengo una inquietud, asesórenme, ayúdenme, conversarlo mucho antes de ir a esto de estado. Y la otra pregunta que era cómo saber cuál psicodélico ocupar. Mm, Yo quiero decir que nosotros no estamos aquí ni en condiciones para recomendar psicodélicos a nadie, porque no es mm, algo que, que podamos hacer ni que sea nuestro interés. No estamos acá como recomendando, ni fomentando, ni difundiendo para que sea con uso masivo de esto, sino que nuestro enfoque, como hablábamos al principio, nuestro enfoque también es de la sociedad interdisciplinaria de estudios psicodélicos que estamos representando, es el enfoque de la reducción de daño. O sea, mm, la decisión es personal, pero hay formas de que esto sea más seguro o menos riesgoso. Entonces, ujú, no podemos como a alguien decirle, toma esto, te va a hacer bien, te lo recomiendo, porque no. Pero mm. si diéramos algo igual para responder eso, eh, yo no sé, no sé si podría responderlo porque también llegan de repente las Mm, medicinas. mm. Sí, es cierto eso. Hay veces que llegan. Uno podría poner como una escala quizás, pues hay medicinas que son más fuertes que otras y otras que son más amables. Pues los hongos en general son más amables. Partir con microdosis, ¿verdad? Como no ir una dosis alta inmediatamente, creo que sería como el pasito a pasito. Por ejemplo, hay psicodélicos que son bastante fuertes, como el DMT, la ayahuasca, que eso, alguien que está recién como navegando, yo diría que es como ir a meterse a las aguas de la Antártica un poco, ¿verdad? Sí, Es mejor empezar en una playita, en una piscinita, que donde no te llegue la ola directo, ¿cierto? Sino que puedas recibir suavemente como el vaivén de la ola y ir disfrutando la experiencia, el sol, la playa y después meterte a navegar si es que eso se abre. totalmente de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo, como que no hay por qué tirarse un piquero de una a lo más fuerte, o sea, Mm, todos aprendemos a andar en bici en un lugar plano, no aprendemos a andar en bici en una bajada, en un cerro con piedras, mm, donde hay riesgo de caernos para abajo y hacernos daño. Aprendemos en un lugar planito, igual que las habilidades de regulación emocional, o sea, aprendemos a desarrollar estados de mayor calma cuando estamos más tranquilos. Ahí es cuando es bueno practicar la meditación, el yoga, etcétera. Para que si en algún momento estamos muy estresados, muy angustiados, muy enojados, vamos a tener ya recursos, ya vamos a saber andar en bicicleta, ya vamos a saber ocupar nuestra respiración para regular nuestras emociones. Entonces, de a poquito, de a de a poquito, poquito. no, Sí, sí, respetando los procesos, y los procesos a veces son más largos de lo que nosotros nos podemos imaginar, siento, sí. ¿no? Sí, que hay que darle espacio a eso, pero siguiendo la metáfora, yo creo que partir de a poquitito en la orillita de la playa primero, po. Mm, mm. Y con alguien al lado, pues, cuando estás Exacto, caminando en bici, hay alguien que te esté con alguien frenando, al y vos lado que te diga, oye, viene una ola, como si claro, acaso. claro, sí. Y saber cuáles van a ser mis salvavidas, pues, que voy a ocupar. Claro. Un olorcito, una meditación, Ujú. alguna,
algo que me recuerde a algo, una Mm, foto, eh, una canción, un mantra, mm, un mm. poncho, eh, bien El acompañarse de eso. objeto transicional Exacto. para transitar al otro mundo. Pensaba también lo importante de, pensando Mm, nuevamente en la integración, sigo como pensando en el tema que nos convoca hoy, y como otra recomendación sería hablar con gente con la que uno se sienta en confianza y que no te van a juzgar, sí. porque a veces uno vio algo o sintió algo y que le querés contar a la primera persona Ujú. que viste, o en tu familia, va, mamá, toma ayahuasca, no sé, Claro. y se van a espantar. Mm, Entonces, eh, creo que es súper bueno eso, saber con quién me voy a exponer. mm. Claro, con quién me voy a exponer es súper importante ahí que decía la Claudia. Definitivamente esto es un viaje personal diferente en todas las personas. Sí, qué importante esto que dice la Claudia, ¿no? A pesar Mm, de que podemos tener muchos protocolos, podemos tener un estándar de calibración, podemos tener ideas a partir de cuál es la dosis para una persona, ideas de cómo es la integración, es tan personal y tan único que realmente sorprende, o sea, como que uno nunca se deja de sorprender de todo lo que empieza a ocurrir luego en los procesos de integración, ¿no? Muy caso a caso, por eso es la importancia de poder ir definiendo muy bien y bosquejando muy bien caso a caso, ¿no? Como puede ser que una persona con ansiedad en un momento no sea candidata para esto y puede ser que en otro momento otra persona con otro contexto sí lo sea, ¿verdad? Como está en caso a caso esto que realmente hay que tomarlo con harta seriedad, sí. ¿no? Y la Claudia también pregunta, ¿hay que partir acompañadas o no necesariamente? ¿Qué piensan? Eh, Ahí por ahí alguien dice que mejor estar acompañado, pues te vas a andar sola ahí, que estar Dani, acompañado. Claro. Y claro, yo creo sí, que mejor al lado oscuro de la acompañado fuerza. de Eh, todas maneras, porque incluso puede ser con un amigo, Yo un mismo amigo de estaba confianza, pensando. eh, alguien con quien uno se sienta eso, en confianza para poder expresar emociones, llorar, Mm. asustarse, hacerse bolita, reírse, o sea, sentirte que te puede expresar y explorar a ti mismo de una manera distinta a la habitual. Exactamente. Sí, pues yo creo que claro, estar acompañado siempre te va a dar ese sostén y que sea alguien de tu confianza, pues, o sea, Claro, no cualquier persona y el dark side es como irse en mala, como un mal viaje, entiendo yo, ¿no? Que es sí, eso, un lado oscuro, como irse a un mal viaje. Claro, es que efectivamente, o sea, a ver, en una microdosis probablemente vaya a sostenerlo, ¿no? Como de repente igual microdosis abren cosas que son complejas, pero pensando en una dosis más alta, efectivamente las probabilidades de que te vayas a un mal viaje o que la experiencia se ponga difícil aumentan, pues si es como es como la experiencia de estoy saliendo de mi cuerpo, pero tengo que sentir la seguridad de que hay alguien que me está sosteniendo un poco de la mano en esto, ¿no? Como que me va a traer de vuelta, sí, ¿verdad? Si esto se pone complejo. sí. También los viajes solos pueden ser un ejercicio de autoexploración súper interesante, pero yo recomendaría eso como en un nivel más avanzado y de haber tenido alguna experiencia con la medicina previa, idealmente acompañado, como para Mm, ir sostenido por un otro. Pero mm, también si alguien se siente con las ganas o ya tenía alguna experiencia y quiere ir probando quizás con dosis no tan altas, también puede ser una experiencia eh, interesante, un viaje así solo. Pero yo creo que también es más fácil caer en los patrones habituales de pensamiento
y caer quizás en la rumiación, en la preocupación y así, y no necesariamente saber cómo salir de eso. Yo creo que esa puede ser una experiencia común como de atravesar, como se lee acá en el Charming Dark Side, ¿no? Como estoy atrapado, estoy pensando lo mismo, y uno se empieza como a angustiar, y empieza ahí a dar vueltas como en un círculo, y uno puede tener pensamientos de, chuta, ya me volví loco, o no, estoy mal, estoy jodido, no voy a decir de esta. Entonces, una persona que caiga en eso y no sepa cómo salir, a veces se puede generar, no sé, pues, momentos de mucha ansiedad o desagradable. Y quizás sea Claro. necesario para esa persona de experimentar por algún motivo. Pero, pero que haya un otro ahí, tomar la manito, o hablar, o que diga ya, vamos a dar una vuelta, Claro, o etcétera, y tomar claro. agua. Que pueda hacer una maniobra corporal también, ahí se pone en juego mucho de las estrategias que pueda tener la persona para poder sacarte de ahí. Y ahí eso que preguntaba la Clau hace un ratito sobre si tiene que ser un terapeuta, un psicólogo, creo que puede ser alguien como un amigo, pero alguien que te conozca lo suficientemente bien para saber cómo sacarte de un momento difícil, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta clave que hay que hacer. ¿Esta persona me conoce tan bien como para poder sacarme de un momento difícil en que tal O vez, acompañarme en un momento claro, difícil, acompañarme o, que claro, transitar. claro, que me pueda decir, dale, enfrenta a tus demonios, porque si salís corriendo, te van a salir persiguiendo, ¿verdad? Como acá no hay muchas opciones, como o los miramos de frente y a la cara o nos van a perseguir, ¿verdad? Como, y esa es una pregunta relevante, siento yo. En ese sentido también tiene que ser alguien idealmente que tenga experiencia con la medicina. Ujú. Claro, claro, que ya haya estado en algún estado modificado de conciencia, que sepa lo que es a lo mejor desintegrarse, ¿verdad? O que se active la parte más persecutoria y poder estar ahí conteniendo y haciendo las maniobras que sean necesarias. Mm, Mm. sí. Sí, Claro, que te quiere. besito. No sé cómo estamos de hora, tú tienes ahí horas. Son las 10:22, no sé cuánto llevamos, Wow, ya como llevamos una una hora. hora. Sí, Yo pensé que esto era una hora nomás ya. Quizás podemos ir cerrando entonces. claro, claro, ya bueno, me voy a acostar, ¿ah? Pero bueno, ¿qué reflexiones finales, algún comentario, algo así como ya para ponernos en modo cierre? Porque si no podemos pasar de largo aquí, no, no es la idea. Nosotros lo advertimos antes de que esto empezara que podíamos realmente olvidar el tiempo y el espacio. Perfecto. Yo me quedo con esto de como tomárselo con calma, o sea, como ir digiriendo las experiencias, como no ir corriendo una tras otra, así. Eh, y así también para la integración, o sea, si tienes una experiencia el día siguiente, con calma también hay que andar. O sea, no es como ya y al día siguiente voy a hacer mi vida habitual y listo y como si nada, ¿no? O sea, vaya a quedar más sensible. Entonces, estar disponible para acompañar esa sensibilidad, que es la que normalmente no vemos, no consideramos o anestesiamos en nuestro día a día. Saber que estamos abriendo nuestras tripas, por así decir, nuestro corazón. Y hay que hacernos cargo de eso, desde un lugar compasivo, desde nuestras diferentes partes que se pueden asustar o no, o reorganizar. Entonces, saber que estamos haciendo un proceso profundo y que eso muchas veces va a requerir compañía tanto individual como grupal. Y me estaba olvidando que tenemos que hablar de los ciclos de integración, pues sí, eso es algo que nos convoca también. Vamos a ofrecer con El Geraldine nivel de dispersión y con la ya Clau que es está ahí, absurdo, como. círculos de integración psicodélica, por eso estamos haciendo esto. Entonces, quienes nos siguen hasta acá, por favor, gracias por seguirnos, para que sepan que eh, vamos a confirmar la fecha, vamos a hacer espacios grupales para poder elaborar las experiencias que las personas hayan tenido por su cuenta, en un espacio contenido, terapéutico con personas que hemos tenido algún recorrido, que nos hemos formado y que vamos a poder sostenernos también entre todos
para poder eso, sacar el provecho de las experiencias que cada uno había tenido en el espacio. De la... Sí. Podrían ser más seguidos. Sí, vamos a ir haciendo live más seguido y sí, esos Tenemos otro, círculos van a estar muy buenos porque las personas que se vayan a inscribir ahí van a tener una experiencia grupal, que la experiencia grupal sí que es power, o sea, como yo se las recomiendo 100%, o sea, se despliegan unas herramientas, se despliegan una cantidad de momento y de experiencia y una comunidad también, o sea, la importancia de estar en una comunidad de personas que están hablando el mismo idioma que tú, que te van a entender, que no te van a juzgar, yo creo que eso es, pero impagable, así que quedan todos invitadísimos a estos círculos de integración. Vamos a ir publicando ahí las fechas de cuándo van a comenzar. claro, La idea es que sea compartir gratuitos incluso para que porque queremos llegar como a la comunidad y también está pensado para estas personas que de repente no pueden invertir quizá en un proceso de integración individual que puede tener un costo más alto, ¿no? Entonces, está pensado en eso, siento, por lo menos para mí es como generemos comunidad, normalicemos esto y hablemos de las cosas que nos pasan y ya saquemos afuera un poco todo lo que tenemos adentro, que lo tenemos guardado hace tanto tiempo. de todas maneras. Así que gracias, Clau, ahí por estar recordándonos también en el chat. Sigan la cuenta CIEP Chile, ahí va a haber más información. También la Gerald va a estar en su cuenta, yo en la mía, Clau también, difundiendo estas próximas actividades. Así que mantengámonos así en contacto. Teníamos un siguiente live, bueno, ahí lo vamos a avisar. Sí, sí, vamos a estar comunicando cuando viene el próximo, sí, sí, sí. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Gracias a ti, Geraldine, por esta conversación tan entretenida. Sí, pero se me pasó volando el rato, realmente fue muy amena. Así que, bueno, esperemos que haya tenido un poco de coherencia todo lo que hablamos. Yo creo que sí. Sí, no, yo también siento lo mismo. Sí. Eso es lo importante. Y si no, bueno, siempre pregunten, como clarifiquen, estamos ahí. A mí me encanta este tema, así que si me escriben directamente, por supuesto que les voy a responder. Ya, así que eso, pues, nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Besito. Chao, que estés muy Cuídate. bien. Chao, chao.